les aviso porque han de estar ahí todos desconcertados, o sea. No me contesta nadie. Están 37 conectados. ¿Sí? Sí. Sí, ya no tengo. Sí, ya, ahora sí ya me están contestando. Perfecto, cuando tú digas. ¿Listo? Listo, doctores, pues nuevamente muchas gracias. Ya saben que así son los aparatos. No tienen, ¿cómo se llama? Pues no nos cumplen a veces cuando queremos, ¿no? Pero ya estamos aquí, entonces vamos a hacer práctico esto del microneedling. Yo les estaba justo diciendo, antes de que tuviéramos nuestro problema, de que el microneedling seguramente muchos de ustedes ya lo realiza, ya lo efectúa. Seguramente. Y algunos de ustedes pues lo ha escuchado y otros ni saben qué es. Bueno, les platico. El microneedling es quizás una de las herramientas más versátiles y útiles que van a poder contar en su consultorio. Seguramente va a ser una herramienta y así deseo pues que sea de cotidiano. Constantemente van a estar viendo. ¿Listo? ¿Ya se corrigió? Sí, está todo bien. ¿Sí? Seguramente van a estar viendo pacientes y situaciones en las que lo van a utilizar. Lo interesante pues es la evolución que ha tenido. Lo primero, dice que es un poquito bajo, pero claro, ¿verdad? No sé. Lo primero que hay que considerar es el hecho de que esto surgió como un roller. De hecho, se ve aquí el roller, bien, en esta imagen. Este es el roller, el rodillo. Todavía lo venden, todavía por ahí los pueden conseguir, pero no cabe duda que la tecnología simplificó todo esto a llevarnos a esto que está aquí a un lado, que lo vamos a ver en unas imágenes más descriptivas, en donde se utiliza un cartucho con puntas. Entonces este dispositivo, de cualquier forma, el objetivo es un dispositivo con una serie de agujas sólidas, no huecas, que van a penetrar la piel. La piel se va a penetrar a diferente velocidad, controlada por la persona, por el médico, así como va a variar también en la profundidad, controlado también por el médico, de tal manera que podemos penetrar lentamente o podemos penetrar rápidamente. También vamos a penetrar más profundamente. Por ejemplo, la mayoría de los dispositivos llegan a 2.5 milímetros de profundidad. Hay algunos que pueden llegar inclusive a 3 milímetros de profundidad, ¿sí? Y puede llegar a ser tan superficial como 0.25 de milímetro, o sea, un cuarto de milímetro. De hecho, hay puntas que se llaman nano. Las puntas nano literalmente ya no son agujas, son pequeños dispositivos que hacen más un efecto como estimulante o como si se estuviera haciendo una especie de abrasión en la piel, como una microdermoabrasión. Entonces, toda esta versatilidad ahora vamos a trasladarla a un tratamiento corporal, facial e incluso capilar. Entonces tenemos un instrumento sumamente útil. Vamos a ir entendiendo qué es lo que pasa aquí. Ya tiene toda una historia. Ya desde 1997 se empezaron a tomar en cuenta las microagujas como un mecanismo de tratamiento, cuando esta persona que está aquí, André Camirán, empezó a observar que algunos pacientes que él pigmentaba, o sea, él hacía tatuajes, y se dio cuenta que tatuaba cicatrices y que la cicatriz mejoraba su textura y su condición, la rigidez. Entonces esto
esto dio la ventaja de darse cuenta él que primero se cuestionó si era por el pigmento o era por el acto. Entonces eso lo checó y se dio cuenta que el acto de lesión cutánea era lo que generaba el cambio en la piel. De esta manera, pues bajo esta experiencia, el doctor Camirand, junto con el doctor Fernández, presentó un dispositivo de punción, de decir, ok, pues si lo que necesitamos es puncionar para obtener una respuesta de reparación y con esto obtener un cambio a nivel superficial, pues generaron el primer microneedling. Y pues para muchos, no sé si lo conozcan, pero les voy a presentar el primer microneedling que existió. Este fue el primer microneedling que existió. Es como que no está muy chido, ¿eh? Ahí está, ahí se ven las agujas. Pues lo que hicieron, pues no sé qué tipo de material sería, algún tipo plástico, lo colocaron ahí, pusieron algunas agujas. Y pues simplemente su idea era hacer como micropunciones y efectivamente pues les funcionó, nada más que pues era muy arcaico, eran los inicios de una propuesta y finalmente todo empieza así. Todo lo que hacemos en la gran mayoría de las veces funciona así. Empezamos con una idea y pues al principio es como muy básica y posteriormente se va perfeccionando. Pues esto dio pie, doctores, a este primer instrumento que conocimos, ¿no? El famosísimo dermaroller o rodillo de microagujas. El rodillo de microagujas pues era un dispositivo con un mango muy similar a un cepillo dental y que en su punto tenía este rodillo. Insisto, quizás algunos todavía lo vean en diferentes lados en venta, sin embargo pues ya no es como que el que predomina. Yo creo que en breve va a ser hasta complicado conseguirlos porque pues no tiene ningún sentido, ¿sí? Estos dispositivos en su inicio eran bastante caros, actualmente pues, son muy accesibles, pero eran bastante caros. Entonces, cuando yo lo conocí por primera vez y que me acerqué precisamente al dermaroller, había 2 o 3 marcas competencia originales. Había uno que tenía el mango y se desprendía el rodillo y tú cambiabas el rodillo. Y este tipo de dermaroller, que el dermaroller en realidad es una marca, ¿sí? Me llamó la atención porque me acerqué y vi las multiagujas y cuando vi cómo se aplicaba y todo me sorprendió. Y me sorprendió porque a veces instrumentos tan simples tienen una utilidad y capacidad tan profunda, o sea, no es más que simple, es muy profundo. Y no me refiero a la piel, sino el acto que cómo termina siendo algo tan útil en nuestra área, algo tan simple, ¿no? Muchas agujitas en un rodillo. Entonces, cuando lo vi, me di cuenta pues que estaban recuperando la esencia más básica de la mesoterapia, que es una dermoestimulación. Es decir, cada que ustedes hacen una punción en la piel, ustedes generan y despiertan, nuevamente lo vuelvo a repetir, el mecanismo de reparación de heridas. Y si ustedes tienen un mecanismo de reparación de heridas, van a tener una reparación tisular de los tejidos. Entonces, era la esencia más básica de la mesoterapia. La mesoterapia es una serie de punciones, por ejemplo, de un napash, ¿sí? Entonces, lo más simple de un napash es un rodillo. Entonces, esto me sorprendió. A eso agreguen a que cada punción es un promotor de la inducción de algún medicamento o sustancia que ustedes desean penetrar en mayor volumen, ¿sí? Con mayor estímulo. Entonces tienen un estímulo inmunológico, tienen un estímulo neurológico, tienen un estímulo de tipo farmacológico y esto es lo que les va dando la respuesta, ¿sí? Entonces tenemos una utilidad enorme, pero quiero que quede claro con este mensaje que el microneedling, inclusive aplicado en seco, sin ningún tipo de sustancia, ya tiene resultados, ya es por sí mismo un tratamiento, ¿de acuerdo? Que aprovechamos obviamente los canales para poder penetrar una sustancia que actualmente se le nombra con un anglosajismo como drug delivery. Entonces este drug delivery pues es favorecido gracias a estas punciones. Cada punción es una herida. Es una microherida que tiene que sanar y que sana de manera mejorada. Es por eso que empieza a mejorar las características de la cicatriz, de la piel o inclusive del cabello o corporalmente de una estría. Entonces yo he visto resultados de médicos de ustedes
híjole, a veces hasta sorprendentes. Yo no lo puedo creer, digo, wow, increíble que hayan logrado eso. De verdad, en ocasiones se conjuntan las cosas, ¿no? El paciente ideal, la sustancia ideal, con el instrumento ideal y los resultados son impresionantes. Bueno, este rodillo evoluciona a esto, a lo que muchos llaman Dermapen. Pero hay que reconocer que Dermapen, pues es una marca registrada. Entonces, muchos hablamos de Dermapen, pero estamos hablando de forma genérica y no particularmente de la marca. Ya de Dermapen, pues está Dr. Pen y una serie de marcas, ¿sí? Y obviamente un montón de imitaciones. Con obviedad, los productos que son originales pues son mucho más costosos, que traen sus beneficios, sus pros, pero para serles honestos, no son instrumentos con un elevado requerimiento tecnológico, honestamente. Entonces, con que sepamos y verifiquemos que las puntas y las agujas son estériles y de alta calidad, los instrumentos en general cumplen su trabajo. Unos serán más robustos, nos aguantan más el trajín laboral, ¿sí? Y otros menos. Pero en la gran mayoría, créanme que estos instrumentos en la actualidad suelen ser bastante asequibles. Han bajado mucho su costo. Inclusive instrumentos registrados ante Cofepris como el Nanopor, inclusive el Nanopor ha bajado sus costos. Creo que ahorita está más barato como yo lo conseguí. Entonces, en este caso, por ejemplo, este tipo de instrumentos vienen a sustituir el rodillo, porque tenemos esta punta ya es desechable y estas puntas son sumamente económicas. Si compran una marca, pues no son tan económicas, pero no son difíciles de pagar. Las que son de marca, por ejemplo el Nanopor, pues pueden correr alrededor de los 500, 400 pesos, ¿sí? Quizás unos 200 pesos otras, porque hay diferencias entre unas y otras. Pero las que no son de marca las puedes conseguir sin problema hasta en 80, 70 pesos, 50 pesos inclusive. O sea, son desechables y son sencillas. Hay que garantizar que vengan sellados, bien empaquetados y estériles, ¿sí? Entonces este instrumento tiene su cartucho desechable. En este botón regulas la velocidad y aquí regulas la penetración, punto 25, punto 5, punto 75, punto 1 y así sucesivamente según lo que tú quieres penetrar. Posterior a esto todavía hubo intentos de nuevos instrumentos como estos, que a muchos les gustó y a muchos no, a la mayoría no nos gustó porque no tenía ningún sentido, ¿no? De pronto tener instrumentos manuales en donde pues tú colocas la solución y al hacer este movimiento pues ya penetras la aguja y penetras la solución. Pero en realidad pues no te ahorras nada, no te ahorras tiempo, no te ahorras algo muy práctico. No, pues no es ni siquiera así como un beneficio económico extraordinario, pues no, y tendría que estar obviamente estéril todo el instrumento. Sin embargo, existen y bien en un momento dado alguna técnica que ustedes realicen pudiera ser de utilidad tener estos instrumentos, pero en realidad no le veo yo mucho sentido. De entrada, el aporte de esta solución a través de estos instrumentos no es tan precisa y tienes que hacer mucha presión y al final del día lo único que te estás ahorrando, pues yo creo que han de ser segundos de tiempo para poder ahorrar. No cabe duda que este sigue el instrumento que reina. De ahí han surgido variantes como en donde justamente es la combinación de esto que les estoy comentando y este tipo de plumas. Yo adquirí varios de estos. Sí me gustaron, pero no me funcionaron como yo pensaba. De ahí mi opinión, que estos instrumentos que tienen líquido y que se liberan por la presión, no funciona tanto. La idea de esto es que trae cartuchos en donde tú puedes colocar la solución en el cartucho y al ir moviéndose, pues va liberando el líquido. Entonces esto parece ser bastante interesante e útil. Sin embargo, pues la verdad es que no. O sea, si tú colocas un ácido hialurónico, no reticulado, obviamente, para hidratar, los orificios son muy pequeños y a veces no sale suficiente líquido y no lo distribuye de manera uniforme y a veces estás haciendo tu tratamiento en seco y simplemente el hialurónico deja de fluir. Y si lo usas líquido, a veces al sacudirse esto sale demasiado líquido. Y por el otro lado, cuando ya no está lleno, cuando ya queda poco material, ya no sale, ya nada más por dentro está sacudiéndose. Entonces, no lo siento útil, doctores. Mi mejor recomendación para ustedes es que adquieran
instrumentos como estos, ¿de acuerdo? Entonces, ya basado en esta base, digamos, de cómo ha ido evolucionando, lo más importante es que consideren una punta y una aguja de calidad, que eso es lo que quizás nos diferencie de comprar un instrumento de muy alta calidad. Esto no quiere decir que una aguja o un cartucho de bajo costo sea terrible o sea muy malo. No, no es para nada malo, la verdad es que son muy buenos. Pero también es cierto que instrumentos de alta calidad, que son más caros, son muy buenos, o sea, excelentes. Se tienen puntas con una calidad brutal, ¿de acuerdo? Pero insistiendo, tampoco quiere decir que si toman uno económico, ustedes van a decir, ay, este no funciona, o no penetra, o no tiene filo, o la aguja está mal. No, funcionan increíble, la verdad. De hecho, para fines prácticos, a veces no alcanzan a percibir la diferencia entre un equipo y otro, y esto lo digo a título personal. Nada como ustedes los prueben, ¿sí? Compren de rodillos, ya esto ya pasó a la historia, pero vean las diferencias de rodillos. Estos eran los rodillos buenos, ahí sí había mucha diferencia. Ustedes compraban un rodillo bueno, costoso, estas eran las puntas. Pero de pronto empezaron a salir unos rodillos muy baratos, muy asequibles, y vean cómo eran las puntas. ¿Ya vieron? Ahí el 1 y el 2 eran como navajas que estaban comprimidas en estos discos, y estos eran totalmente desechables porque estas ranuras en donde están colocados estas navajas se depositaba pues obviamente residuos sanguíneos, residuos cutáneos, y no permitían su reuso porque pues se contaminaban. En cambio estos permitían su reuso porque se lavaban fácilmente. Sin embargo, pues ya casi esto nomás se los digo de manera cultural, porque pues ya no tenemos esto, lo que tenemos es esto, ¿no? Un instrumento que es un cartucho y que penetra las agujas. Como ya les comenté, dependiendo del cartucho, por lo que hace es una penetración a .25, a .5, a 1, 1.5, 2, 2.5, pero ya entiendan que hablar de 2, de 1.5, de 2, de 2.5, ya estamos hablando de tratamientos sumamente profundos, estamos hablando de llegar hasta la dermis reticular, ¿sí? Y esto ya puede producir mucho dolor, mucha inflamación, y lo vamos a utilizar solamente en ciertos casos, como es una muy fuerte revitalización o una atención para pacientes con cicatrices, ¿va? Entonces este es el objetivo. Estas son nanopuntas, si se fijan ya no son agujas, son pequeñas elevaciones que hacen la labor más como una exfoliación. Algo muy importante es que para su aplicación se recomienda tener nuevamente, igual que el peeling, un sistema. O sea, no se trata de que se muevan con su punta y con su microaguja para todos lados de manera desorganizada. Se trata de que tengan un sistema secuencial, que cubran todo el rostro, que tengan que pasar 2 veces, y finalmente si lo hacen sistemáticamente van a tener la misma cantidad de perforaciones de un lado, de otro y de una zona que de otra. Y lo importante es que garanticen que haya el suficiente estímulo, es decir, las suficientes punciones, ¿sí? No hay necesidad actualmente de pensar en cruz y en X como antes se recomendaba el movimiento del rodillo, basta con un desplazamiento. Otra ventaja aparente es que las líneas, si se fijan, las punciones que puede producir los nuevos instrumentos, pues son perpendiculares, haciendo una punción mucho más fina y mucho más respetuosa del tejido cutáneo al rodillo, en donde se postulaba que el rodillo pues genera una lesión más amplia por el movimiento propio del rodar. Pues no estoy seguro de ello, pero lo que sí estoy seguro, vuelvo a insistir, es que este instrumento de puntas pues ya viene a sustituir esto de acá. No tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces, variables de la aplicación, bueno, con el rodillo pues tienes que comprar un rodillo para cada tamaño de punta, no lo puedes variar. Además, es dependiente de la presión, tienes que hacer más presión para garantizar la penetración al rodar, y necesitas un cierto número de pases, hacer este sistema de cruz y de X para garantizar, y tienes que tener la rapidez de la penetración de la aguja, lo cual hace que sea menos doloroso, pues depende de tu velocidad. ¿Sí? Entonces el movimiento de tu mano. En cambio, una microaguja de cartucho, pues tú determinas la profundidad, no necesitas hacer una gran presión, apenas una presión necesaria y suficiente para favorecer que la aguja penetre. La velocidad también la determinas con el cartucho. Además, es imposible que tú logres una velocidad
siquiera parecida a la velocidad que se logra con un equipo eléctrico de estas características. Son velocidades muy altas y eso ayuda a que sea menos doloroso, ¿sí? Y pues el número de pases simplemente va a depender del vaivén que tú hagas, entonces es mucho más práctico y menos cansado, ¿sí? Al final del día, pues cualquier acto de este micropuncional lo que realiza es una lesión que ya he comentado y con ello una estimulación de reparación de heridas, ¿de acuerdo? Esa es la esencia de este tipo de instrumentos, pero agregadamente pues tenemos la capacidad de hacer un drug delivery, es decir, una inducción de la absorción de productos activos. Entonces a través de todas esas heridas pues podemos lograr, ¿no? Recordar que al hacer estas lesiones, pues lo que estamos haciendo es activar células inmunitarias y también activar sistemas nerviosos, ¿sí? Entonces, esto despierta la respuesta inflamatoria y la respuesta de reparación. Nosotros podemos llegar perfectamente hasta la zona profunda de la dermis, pero recuerden que entre más decidamos ir profundo, pues más inflamación hay, más sangrado hay y pues esto tiene que estar justificado. Este es el drug delivery, aquí está drug delivery. Entonces el sistema de liberación de droga transdermal ocurre, insisto, pues por esta penetración, es decir, se ve incrementado. En esta prueba podemos ver cómo esto sería la penetración de colocar una crema, digamos, a nivel cutáneo y permitir que haya una absorción transdérmica sencilla, normal, y tras aplicarlo después de punciones, pues vean cómo se penetra esta sustancia en rojo que es fluorescente y se hace este estudio y pues es impresionante. Se ha calculado que puede llegar a ser hasta 3000 veces más la penetración de una sustancia. Entonces imaginen lo que tenemos en la mano, ¿no? Entonces aparte de hacer una gran estimulación con la gran revitalización, pues vamos a tener este mecanismo del drug delivery. Estos son los puntos, vean cómo se ven los puntos después de una microneedling. Ahí está. En el pasado me acuerdo mucho y igual lo hacemos otra vez porque no he encontrado ese video, pero en el pasado grabé con el dermatoscopio un tratamiento después de las microagujas y es impresionante ver cómo inclusive se está produciendo el exudado inflamatorio. Entonces la verdad está bien interesante. Siempre les he preguntado en esta diapositiva que cómo ven estas lesiones, ¿no? Esta lesión aquí en V, que se va cerrando hasta que se repara, y esta lesión en V, y esta lesión que se va reparando. Y es interesante porque siempre les digo, ¿cómo ven estas tres lesiones? Entonces, ¿cómo se observa esa V? Y se los comento, ¿por qué? Porque una está hecho con láser y la otra está hecho con microneedling. Entonces, por ejemplo, esto de acá, este de aquí está hecho con microneedling. Entonces este es el proceso con un ligero sangrado, cómo se hace el coágulo, la contracción y la reparación, y esto está hecho con láser, un láser CO2. Entonces, ¿por qué les hago esta comparativa? Yo no sería capaz de decir con toda la certeza de que ambos equipos son iguales. No, no son iguales, porque el CO2 no solo hace el efecto de este canal estimulante, sino también hace un efecto térmico, cosa que no hace el microneedling. Sin embargo, en el mecanismo propio de la reparación de herida es bastante similar. Ya lo pueden ver cómo sucede. Vean cómo aquí pasa en el día 1, ¿sí? Aquí al día 5 todavía hay un proceso de reparación y vean al día 14. El día 14 ya se ha reconstituido esa herida. Multipliquen este fenómeno por miles de punciones en el rostro. Esa es la razón por cual este instrumento es tan extraordinario. Y hay muchos retractores médicos, sobre todo los que les encanta el láser, así como hay muchos médicos a favor, sobre todo aquellos que se dan cuenta que un instrumento súper económico como esto puede tener alcances muy cercanos a tener un láser. Entonces, para todos aquellos que de pronto no tienen la capacidad de adquirir un láser, pero seguramente pueden adquirir un microneedling. Y aunque no es un láser y no tiene un efecto térmico, tienen en sus manos un instrumento que les puede dar extraordinarios resultados, sobre todo si hacen un adecuado manejo integral de su paciente. Siempre he hecho esta reflexión porque si ustedes piensan que van a aplicar un microneedling y lo aplican y nomás están esperando a que pasen estos 5 y estos 14 días y pensar que ya con eso tuvieron, pues no es así.
Depende de la edad del paciente, qué capacidad de reparación tiene, qué necesidad de factores de crecimiento tiene, qué necesidad de antioxidantes, de hialurónico, de humectación, cómo están sus hormonas. O sea, si acude un paciente de alrededor de los 50 años, a lo mejor ya tiene un déficit hormonal, aparte de un déficit de producción de colágeno, ¿sí? Ya no tiene las mismas hormonas. Bueno, todo hay un daño acumulado, pues obviamente el resultado no va a ser tan extraordinario. Entonces tenemos que considerar hacer una terapia de reemplazo hormonal, preparar la piel, volver a humectar la piel, volver a renovar las capas superficiales de la piel, darle vitaminas vía oral, ¿sí? Tenemos que verlo integralmente, ¿no? Darle colágeno hidrolizado o aminoácidos ramificados, no sé, darle esa capacidad de reparación lo mejor posible y volver a hacer el microneedling y aportarle nuevamente sus factores de crecimiento, a lo mejor inclusive infiltrar células madre mesenquimales, troncales mesenquimales, para reactivar todos los fenómenos de angiogénesis, de adecuada formación de colágeno, porque es algo que muchos no hacen y que yo invito a que hagan, porque cada clase que doy de esta en las prácticas les muestro la aplicación de células madres troncales mesenquimales. Entonces esta parte es importante porque son cosas y tratamientos, procedimientos muy novedosos, muy actuales. Seguramente muchos de ustedes ya les ha llegado la información de lo que es el cultivo de fibroblastos, ¿sí? Y entonces me preguntan, doctor, ¿funcionan los fibroblastos? Digo, sí, sí funcionan, pero funcionan mucho más las células madre, además de que son mucho más económicas, pero mucho más económicas, y además de que no requieres hacer un procedimiento de tomar una biopsia de tu paciente y mandarlo a cultivar y a multiplicar. Entonces lo que tienes que hacer es adquirir tus células madre y aplicarlas. ¿Son baratas? Pues no son baratas, pero no son tan caras como tú crees. Sí, si de pronto te das cuenta que puedes hacerlo desde paquetes de 1,800, de 2,000 pesos o hasta de 5,000 pesos si tú quieres, pero estás haciendo un tratamiento muy integral. Y recuerda pues que así como muchos tratamientos, bueno, el costo va de la mano con un mejor éxito y un mejor resultado. Entonces, consideren todo esto que les estoy comentando. Doctores, nosotros ya vimos los mecanismos de reparación de heridas. No lo quiero volver a repetir, ya lo vimos. Lo que les quiero pedir es que lo repasen, por favor, porque en particularmente este tema de microneedling toma particular importancia. No se les olvide que tenemos una fase inflamatoria, inmunológica, edematosa, donde hay la presencia de neutrófilos, de macrófagos, que empieza el arribo de fibroblastos, que tiene una duración de alrededor de 72 horas y donde hace importantísima la presencia de factores de crecimiento, ¿sí? Tomen en cuenta la presencia de peróxido de hidrógeno, que es como agua oxigenada, que está presente en la piel para activar precisamente esos glóbulos blancos. Entonces, cuando nos venden agua oxigenada, no hablo de agua oxigenada de farmacia, sino un líquido, una solución hiperoxigenada, ácido hialurónico, pues ahí puede tomar una labor interesante, ¿no? La inflamación, ya les comenté, práctica en 78 horas. Muy importante la presencia de factores de crecimiento, Entonces es el momento en el que tenemos que aprovechar y estarle aportando al paciente factores de crecimiento concentrados, así como factores de crecimiento en casa. Después de la inflamación viene la parte proliferativa. No se les olvide, es la parte en donde la matriz extracelular se empieza a conformar. Ya los fibroblastos y los queratinocitos arribaron al sitio de la lesión y entonces cuando se empieza a formar el colágeno. Es un colágeno particular, es un colágeno cicatricial, y los fibroblastos también se transforman en miofibroblastos que van haciendo la contracción de la herida. Estos miofibroblastos son muy importantes porque esa contracción es lo que va haciendo ese efecto como tipo lift, ¿sí? Además, pues se va haciendo todavía importante en esta fase los factores de crecimiento y pueden llevar prácticamente de 7 a 9 días alrededor de esta fase proliferativa. Inicia alrededor del día 3, es decir, pues después de la fase aguda. Entonces esta fase proliferativa requiere que la zona, el tejido que está ahí, esté bien hidratado.
tenga agua, porque si está bien hidratado, los fibroblastos y los queratinocitos, así como los factores de crecimiento, se mueven con mayor facilidad, entonces favorecen la recuperación y la reparación. De ahí que la presencia de ácido hialurónico y de humectantes, moduladores de la inflamación, así como nutrientes, hacen una labor importantísima. Y aquí les vuelvo a recordar esa crema que ya les presenté, que se ha producido. De verdad, úsenla. Miren, va a parecer que yo les quiero meter la crema, pero de verdad, yo mismo he tenido en mí eventos inflamatorios, y con una capa baja la molestia, baja el picor, baja el ardor. Entonces tengan la confianza de repente si sabes que ya tengo ahí mi crema y se la voy a dar a mis pacientes. Entonces esto es importante. Entonces es la formación en la proliferativa de los glucosaminoglicanos, colágeno, elastina, hialurónico por parte del fibroblasto y del queratinocito. Entonces en esta proliferativa, es decir, alrededor de 7 días, vale la pena todavía continuar con factores de crecimiento. Pero al finalizar esta fase, es decir, ya de 7 días en adelante, pues reconsideren la presencia de factores de crecimiento y cambian el sentido terapéutico. Entonces empiezan a meter esa parte de las vitaminas, los oligoelementos, los micronutrientes, otra vez ácido hialurónico, los retinoides, empiezan a meter todo este tipo de estrategias de nutrientes que van a potenciar el objetivo por el cual tú hiciste el microneedling. Y esta es la fase de remodelación, es donde debemos apoyar a que ese tejido termine de constituir. Recuerden que en esa fase está cambiando el colágeno tipo 3 a tipo 1. El equilibrio entre la degradación y la producción de colágeno ya se perdió, entonces ya no se degrada y solamente se está produciendo. Entonces empezamos a tener esa ya armado y constitución de colágeno tipo 1 con una piel normal, sana. Y esta fase, recuerden que dependiendo del grado de lesión que producimos, no es lo mismo esta fase en un tratamiento de, vamos a decir, de 0.5 milímetros a una de 2 milímetros, ¿no? Entonces una de 2 milímetros, de 2.5, de 3 milímetros nos puede llevar hasta 3 meses una reparación completa. No quiere decir que ustedes se tienen que esperar 3 meses para hacer otra sesión. Quiere decir que ahí finalizó. El tiempo para generar un segundo tratamiento es a partir de la fase proliferativa que termina. O sea, permitan que termine la fase proliferativa y a partir de ahí pueden considerar. Entonces a partir del día 9 al 14 ya empiezan a decir, ok, empiezo a pensar que ya estoy en fase de remodelación, ya puedo hacer otra sesión y puedo regresar a mi paciente a la parte de inflamación y volver a pasar por todo este proceso. ¿Qué es lo que no recomiendo? Que ustedes estén en fase aguda, y hagan, en fase inflamatoria y hagan un tratamiento, o que apenas están en fase proliferativa y hagan un tratamiento, porque entonces lo que pueden provocar es un agotamiento del fibroblasto, y el fibroblasto pues se cansa y deja de trabajar, y entonces ya no tienen ese evento consecutivo de eventos que se suman en la remodelación tisular. Entonces no lo hagan en cortos menores de 15 días, doctores, para que no agoten a su fibroblasto. Háganlo dependiendo de la profundidad, cada 2 o cada 3 semanas, inclusive hasta cada 4 semanas. No se van a arrepentir. Y en su inter, para que su paciente no se sienta desatendido o ustedes no sientan que el paciente va a sentir que, pues va a faltar mucho para que logre el resultado, pueden hacer un peeling superficial o una microdermabrasión u otros tratamientos que puedan tener para su paciente. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Entonces, fibroblasto, pues recuerden que es el arquitecto y constructor responsable del mantenimiento del tejido conectivo. El fibroblasto es una célula encargada de la producción de todos los glucosaminoglicanos, todo lo que queremos que nuestra piel tenga, como el colágeno, elastina, ácido hialurónico, pues el responsable es el fibroblasto. Además que es responsable precisamente que en presencia de lesiones, pues de reparar por esa capacidad. El fibroblasto es capaz
de trasladarse, tiene motilidad, se puede dirigir a las zonas donde se le requiere, y para que el fibroblasto vaya a las zonas que se requiere de algo que se llama señalización, es decir, hay una señal, imagínenselo como un foco rojo. Entonces ese foco rojo parpadeante que es la señalización puede ser bioquímica, por ejemplo, la presencia de factores de crecimiento. 2, mecánica, que finalmente resulta en una acción bioquímica, una lesión, y bueno, propiamente dicho bioquímica, por ejemplo, la hipoxia. Entonces, cuando hay hipoxia, cuando hay una lesión inflamatoria, cuando hay la presencia de factores de crecimiento, el fibroblasto es capaz de trasladarse a esa zona. Nosotros, pues a lo mejor no va a ser tan sencillo producir hipoxia. Tampoco la presencia de factores de crecimiento es fácil depositarlo y hacer que vaya, pero la inflamación es bastante, no simple, pero bastante simple para nosotros hacerlo, ¿están de acuerdo? Hacer un microneedling es un proceso inflamatorio, entonces es arribar los fibroblastos a esa zona y favorecer la constitución del tejido extracelular, ¿sí? Entonces esto es importante de lo que es el fibroblasto. Además, el fibroblasto es capaz de identificar cuando un tejido está renovado o envejecido. Esto tiene que ver con tiene receptores el fibroblasto que son capaces de identificar cuando el tejido no hay tensión, no hay elastina, entonces está suelto, está flojo. Entonces esto lo identifica el fibroblasto y empieza a producir glucosaminoglicanos. Entonces cuando este tejido se renueva y mejora la tensión, esos receptores se inactivan y reduce la producción. Entonces fíjense cómo el fibroblasto es capaz de identificar donde hay un tejido, digamos que envejecido, es capaz de identificar y arribar a sitios donde hay inflamación, donde hay lesiones, donde hay hipoxia y donde hay factores de crecimiento. Entonces nosotros tenemos que echar mano de ese conocimiento para poder echar mano de lo que sí podemos provocar. Podemos provocar inflamación y presencia de factores de crecimiento al mismo tiempo. Entonces con esto nos ayuda a tener el apoyo del fibroblasto, que finalmente es lo que queremos. Nosotros no hacemos resultados con el microneedling. Nosotros nada más lo inducimos y el fibroblasto hace el trabajo. Ahora, ese fibroblasto pues requiere de nutrientes y requiere de hormonas. Entonces vuelvo al tema inicial, pues chequen la condición de salud de su paciente, chequen la condición nutricional de su paciente y entonces hágalo. O sea, si de repente llega la señora que hace muchísimo ejercicio y súper acabada, con un daño solar porque nunca usó protector solar y pesa 40 kilos y el rostro súper delgadito, sin grasa, pues carambas, hay una alteración nutricional, hay una alteración hormonal, hay un daño solar, pues no le hagan microneedling. O sea, no le va a servir de nada. Primero tienen que recuperar a esa paciente y que ella acepte, porque luego esta paciente va a decir, no, pero pues yo soy campeona de fitness, ¿sí? Y pues no quiero empezar a alimentarme de esta manera. Pues entonces no va a tener una piel como la que está solicitando, ¿sí? Es así de fácil. Entonces hay que preparar el terreno para que el fibroblasto pueda trabajar correctamente. ¿Sí? Entonces, un fibroblasto inclusive tiene similitudes a una célula madre. Tan es así que cuando los laboratorios que cultivan células madre, si no las cultivan y las recolectan oportunamente en el momento correcto y las dejan seguirse reproduciendo, eventualmente se transforman en fibroblasto. ¿Sí? Entonces, para entender esa parte, ¿no? Bien. Entonces hay muchos tipos de colágeno, pero los que para nosotros más tienen interés es el 1, el 2, el 3, siendo el 1 el más importante que queremos en la piel, aunque el 3 también echamos mucha mano de ella. Por ejemplo, cuando ponemos bioestimulantes como la hidroxiapatita de calcio o la policaprolactona o los hilos de polidosanona, pues ahí echamos manos del colágeno tipo 3, que también está padre, nada más que por lo que queremos en una piel sana, pues es tipo 1. ¿Sí?
¿Cómo garantizar nutricionalmente la generación de ese colágeno a partir del fibroblasto? Pues aportando una adecuada cantidad de vitamina C, ya sea tópica en la zona que lo queremos o sistémica, ¿verdad? En dosis correcta. Las dosis correctas son por lo menos 1 gramo, de hecho 1,5 gramos diario. ¿Y cómo lo podemos aportar? A través del día, es decir, por ejemplo, 500 miligramos 3 veces al día en vez de una gran cantidad en la mañana. Entonces lo podamos cotidiano. Podemos agregar vitamina E, podemos agregar cobre, sobre todo péptido de cobre tópico, silicio, lisina, prolina, que quizás sea lo más importante, ya que estos aminoácidos son los precursores del colágeno. Cuando nosotros ingerimos colágeno hidrolizado, lo que queremos es que nuestro cuerpo en realidad absorba estos aminoácidos. En realidad no es que estemos absorbando el colágeno, estamos degradando ese colágeno a aminoácidos y absorbiendo la lisina y la prolina. E internamente, pues esta lisina y prolina, en conjunto con la vitamina C, que es lo más básico que debemos dar, pues vamos a obtener colágeno. Por eso, muy comúnmente recetamos colágeno hidrolizado junto con vitamina C o recetamos aminoácidos de alta calidad con vitamina C. Podemos agregar obviamente magnesio, licompeno, condroitin sulfato o glucosamina como parte de la producción de apoyo al fibroblasto para la producción de glucosaminoglicanos. Todos sabemos que damos este condroitin sulfato y glucosamina para líquido sinovial y para las rodillas y para las articulaciones, ¿no? Bueno, ¿y por qué qué es ese ligamento y ese líquido sinovial sino glucosaminoglicanos? Entonces, aportarlo también nos ayuda a la piel. Entonces, damos este suplemento y aparte lisina, prolina, vitamina C, vitamina A. ¿Y en qué nos encontramos? Pues que la respuesta empieza a mejorar. Si yo ya di una terapia de reemplazo hormonal, pues la paciente empieza a mejorar, ¿sí? La suplementación con arginina más prolina, consideren la arginina, prolina, principalmente lisina, prolina, pero también la arginina. De hecho, cuando hay un producto que se llama Collagen Forte en Estados Unidos, ya no lo tenemos en México, pero si ustedes lo leen, justo lo que tiene es arginina, lisina, prolina y vitamina C. Entonces es como un producto súper completo, ¿sí? Producto de una adaptación metabólica que favorece la curación de heridas en ratas diabéticas. Bueno, por ahí me decía un científico, es que las ratas se curan hasta con agua, o sea, las cortes de se van a curar, pero la comparativa es el tiempo de curación y la efectividad de curación. Entonces el colágeno tipo 1 pues es el 90% corporal, tiene que ver con la firmeza cutánea, con la elasticidad cutánea, con la juventud, está en la piel, en los tendones, en la córnea, en los huesos. El tipo 2 está principalmente en cartílagos, en rodillas, en articulaciones, ¿sí? En la columna vertebral. El tipo 3 es el que se considera como un colágeno tipo cicatricial, ¿sí? Y este tipo de colágeno eventualmente, si está producido en un cicatricial, tiende a través de los fibroblastos a transformarse en tipo 1. ¿De acuerdo? Y son los más similares a tipo 1, entonces se transforma a tipo 1 a largo plazo. A menos que sea una zona que no debe estar. Por ejemplo, ¿por qué? Como ejemplo un hilo o un bioestimulante como la hidroxiapatita de calcio, pues son productos, digamos, halogénicos, o sea, es un cuerpo extraño en realidad, que nuestro cuerpo no puede eliminar. Lo que hace es producir colágeno tipo 3 alrededor de esa sustancia. Cuando esa sustancia es reabsorbida a través del tiempo, este colágeno tipo 3 desaparece. En su caso pudiera dejar un poco de tipo 1, pero es cuando vemos la pérdida del efecto que estamos buscando y volvemos a colocar el producto. Pues aquí varios artículos, la verdad es que fíjense que las microagujas está bastante estudiado. Ese es un soporte muy, muy padre, porque la verdad es que existe gran cantidad de artículos que hablan sobre la efectividad de las agujas y prácticamente todos demuestran en sus resultados la efectividad. Como en todos los estudios que se realizan, pues lo que van a hacer es que van a concluir que se requieren más estudios, ¿no? Pero en general todos hablan de que hubo respuesta favorable importante. Y bueno, yo puse este estudio para que vean cómo engrosa el colágeno. Vean cómo engrosó el colágeno. 3 meses después. Miren, 3 meses, ¿se fijan? Por algo lo hicieron en 3 meses, ¿no?
Y bueno, aquí también, aunque es una tabla, para no hacerse larga, aquí hablemos de la ganancia de grosor, de grosor en la dermis y en la epidermis, así como el tipo de colágeno que se encontró. Aquí vemos algunos estudios, algunas formas de ver cómo el trabajo en cicatrices, definitivamente, como yo siempre se los he dicho, en cicatrices no hay panaceas, pero sí hay una mejoría, o sea, los pacientes sí notan una mejoría. De hecho, de manera como anecdotaria, también les platico que quien impulsó muy fuertemente el uso del microneedling fue Angelina Jolie, porque ella tenía algunas cicatrices de acné y de todas las posibilidades le propusieron el tratamiento con microneedling y le fue extraordinariamente bien. Entonces de ahí ganó todavía más fama el uso de microneedling. Vean aquí 6 semanas después, que 6 semanas pues son 2 meses. Si vean el grosor y la ganancia de colágeno en la zona, vean, aquí había menos colágeno, aquí hay más colágeno, y el grosor de la distancia pasó de 1.91 a 2.94. Y así sucesivamente van a encontrar muchísimos estudios. Les aseguro que si echan un clavadito a buscar estudios, van a encontrar muchos donde ya está más que demostrada la eficacia del microneedling. De hecho, muchos lo comparan, insisto, a nivel de equipos como los láseres. Entonces, pues bueno, pues si ya sabemos que es un mecanismo extraordinario, para mí por excelencia es el mecanismo para hacer el mejor drug delivery, ¿sí? Entonces, para hacer un drug delivery, pues nada como usar, por ejemplo, el Vital. Nutrientes, pues no el Vital como tal, pero nutrientes, más que nada a eso me refiero, o sea, nutrientes. Y recordar que Vital creo que es uno de los productos que surgió más tempranamente a la par del microneedling. De hecho, ellos tenían su propio microneedling de rodillo y pues no deja de ser muy actual. No se los voy a leer, ustedes léanlo, conozcan los Vital y pues van a ver los nutrientes que tienen, los péptidos, los factores de crecimiento, el zinc. Vean el del cabello, para mí el de Vital del cabello es extraordinario. Vean, sao palmetto, zinc, ¿sí? Alanina, ¿sí? O sea, van viendo y por ahí está la biotina. Y bueno, están muy completos, ¿sí? Y el de estrías es una muy buena opción para usarlo también para revitalizar piel, porque está destinado a estimular la formación pues de colágeno, ¿no? Entonces aquí el de pigmentación, miren, glutatión, y acabamos de ver melasma. ¿Se acuerdan que el glutatión es parte de? Miran, vitamina C, ascorbato, vitamina C, complejo B, vitamina E, acá ponemos el cógico, retinol, arbutina, ¿sí? Acelaico. Entonces vean cómo este Vital PS de pigmento está buenísimo. O sea, la verdad es que pues acabamos de ver el tema. Y aquí tenemos de curación de heridas. Si va a ser de curación de heridas, pues ¿qué creen? También sube para rejuvenecimiento. Entonces tiene factores de crecimiento. Vean, 3 factores de crecimiento, vitamina E, etcétera, ¿sí? Y hablando de factores de crecimiento, pues bueno, aquí hay varios nutrientes, ¿no? Miran, este es factor de crecimiento, ¿sí? Los Vital, el Dermagel HSR, que ustedes lo han conocido aquí, que contiene ácido hialurónico, péptidos y micronutrientes. El NCTF, que es muy famoso, que de preferencia pues no lo ponemos normalmente en microagujas, sino lo ponemos como en forma de micropunción, ¿sí? Este RHA, la tecnología RHA de Teoxane, es un medicamento que viene muy estéril, muy cuidado, con un gotero estéril, precisamente pensado para el microneedling. Si yo puedo decir algo así, a mí en lo personal no me gustó su textura. El problema de esto es que se lo coloco al paciente cuando lo usé y deja pues como una capa un poquito chiclosita que se va secando, y eso no me gustó, debo ser honesto, pero me gustó mucho la presentación, me gustó mucho que viene con un gotero en un paquete estéril individual, sí, me gustó mucho este producto para eso. Pero bueno, se los vuelvo a poner en esa perspectiva, ¿no? El detalle es que tópicamente no me agradó tanto. Miren, el Dermagel despigmentante, aquí está. Y creo que también conocen, ¿se acuerdan del Aquapil PTX? Pues miren, hay un Aquapil hecho para aplicar como mesoterapia o para aplicar con microneedling. Aquí está. Entonces bien podrían hacer el Aquapil PTX como un peeling superficial y luego hacer el microneedling y colocar la solución PTX. Es una
excelente alternativa. No olvidar los factores de crecimiento, que ya los hemos visto, que vamos a procurar que cuando ustedes estén aquí sigamos contando con factores de crecimiento para que sigan trabajando con factores de crecimiento, y vamos a procurar que ya introduzcamos la aplicación de células madre troncales para que puedan ver la utilidad del mismo, ¿sí? No se les olvide que hay factores de crecimiento que no son de origen de células madre, que son bioquímicos, o sea, se obtienen por laboratorios, y esos suelen ser los péptidos. Si se fijan, este de Dermagel, que es el Stem Serum, el hecho de que diga Stem, pues les hace el recordatorio de células madre. No es que tenga células madre, aquí no puede haber células madre. Las células madre son vivas o no, ¿sí? Si no son vivas, podrán ser fracciones, es decir, pedacitos, o sea, ya no son células vivas, ¿sí? O son péptidos. Generalmente nos confunden mucho por usar péptidos y factores de crecimiento. Vean, entonces este contiene oligopéptido 1, que es equivalente al factor de crecimiento epidermal. Entonces, cuando ven, no todos los factores de crecimiento son de origen de células madre. Hay muchos factores de crecimiento que no son biológicos, son hechos en laboratorio y funcionan bien. Pero pues bueno, la mayoría preferimos más cantidad, más concentración. Pero la ventaja de estos es que vienen seleccionados. Quiere decir que no viene, por ejemplo, alguno que pueda promover la pigmentación, sino que viene el epidérmico, viene el beta, viene el alfa. Entonces todos estos están pensados para un objetivo en particular. Esa sería la ventaja. La desventaja es que solamente son 3 o 4 factores de crecimiento. Este es el de uso en casa. Si ustedes quieren tener un producto para uso en casa que venga de un laboratorio, esta es una muy buena opción. Vienen estos dos frascos. Estos dos frascos tienen un sistema de mezcla, se unen y se mezclan. Es un sistema muy interesante, es decir, no necesitas vaciarlos, sino se enroscan entre ellos y ahí se mezclan, ¿sí? Y esto ya se lo lleva el paciente a casa. Y para su consultorio tienen el mismo, que es este, pero de uso estéril, y también viene un liofilizado y su solución de mezcla. Vean, este tiene 10 partes por millón de factores de crecimiento, y vean el tópico, tiene 60 partes por millón. Obviamente esto es porque pues, se requiere mayor concentración. ¿Puedes poner tantito el mute? Doctores, entonces, por ejemplo, perdón, tenía que dar una indicación, no la podía dar en voz alta. Aquí el que ya les mostré, vean ¿cómo se llama? El ácido hialurónico de Teoxane, así viene. La verdad es que la presentación es muy agradable. Trae su cajita, trae sus 4 viales y trae estos goteros que vienen estéril, pero insisto, a mí no me gustó por eso, pero bueno, funciona, Muy bien. Voy a checar si hay alguna pregunta, doctores. ¿Puedes poner la pizarra? Ya. Esa no es, ¿verdad? ¿Te la pongo? Sí, Listo. gracias. ¿Alguna pregunta, doctores? Voy a checar. Dice, doctor, todos los procedimientos con miconilen llevan anestesia tópica antes, independiente de la profundidad, ¿verdad? Pues no, doctor. O sea, bueno, pues mira, doctor, es que sí y no. O sea, ¿por qué? Pues porque la anestesia tópica es por cuestiones de dolor. Entonces, normalmente, fíjate que un punto 25 se tolera muy bien, pero también es cierto que la diferencia entre pacientes es importante. Yo he visto pacientes que me toleran 1 milímetro y ni parpadean. Tengo pacientes que les pongo 25, o sea, 1/4 de milímetro, y me dicen, no, ay doctor, me duele. Entonces pues le tengo que poner anestesia tópica. Entonces la anestesia tópica tiene que ver con si le va a doler o no. No es que se tenga que poner, o sea, tiene una indicación, ¿sí? Que es el manejo del dolor, así de fácil. La ventaja es que aquí no pasa lo de los peelings, ¿no? De que con los peelings no puedes poner una anestesia tópica. Aquí no pasa nada, aquí no hay tema.
Aquí tú lo pones, tú lo quitas y tú vas a hacer unas lesiones que van mucho más allá de la digamos que, posibilidad de que la crema anestésica te impida la penetración de una sustancia. Pues no, tienes lesiones abiertas. Entonces esa sería la gran ventaja. Pues no hay otra pregunta. Déjenme checar las diapositivas porque tengo que hacer un ajuste rápido. No ajuste, sino una selección rápida. A ver, creo que hubo otra pregunta. Ah, no, fue el tema. Bueno, sí ponlo. Miren, doctores, del tema de microneedling, pues ya finalizamos, porque bueno, es un tema pues sencillo, tiene que ver con los mecanismos de reparación de heridas, tiene que ver con entender esta parte de cómo estamos aprovechando el drug delivery, así como la profundidad que deseamos, ¿no? Si yo quiero una revitalización sencilla, pues yo voy a poner lo que es algo muy superficial. Si quiero generar una rehabilitación mayor, pues ya tengo que llegar hasta la dermis, entonces tengo que ponerlo a más de uno. Entonces no se les olvide esto. Si ustedes van a hacer solamente una revitalización para promover la penetración de alguna sustancia, pues lo ponen a punto 25 a punto 5. Si ustedes van a tratar un melasma, lo hacen a punto 25 y máximo a punto 5 y los pases apenas necesarios para no generar una gran, estimulación, ¿sí? Si ustedes van a querer hacer una verdadera revitalización y regeneración del tejido dérmico, van a tener que ir más allá de punto 5, a 1, 1.5 o a 2, ¿de acuerdo? Entonces, no olvidar que independientemente de que es punto 25 o punto 2, pues toda esa secuencia de selección de nutrientes que tenemos que utilizar, sobre todo los factores de crecimiento. Y en ese tema de factores de crecimiento, pues miren doctores, normalmente ya no doy este tema de plasma rico en plaquetas. No lo doy porque tenemos que reconocer que en la actualidad la ciencia y la tecnología, no la ciencia, la tecnología nos ha alcanzado y ha superado las capacidades del plasma rico en plaquetas. En la actualidad contamos con factores de crecimiento provenientes de células madre con una mucho mayor concentración de lo que podemos aislar en sangre. Además de que los factores de crecimiento y su concentración en sangre dependen de la condición de salud del paciente. Por lo tanto, no sabemos cuál es la condición de salud generalmente. Y con esto no me refiero a que lleguen enfermos o sanos, sino que tantas plaquetas realmente tiene el paciente. De los de ustedes, de los que hagan plasma rico en plaquetas, ¿cuántos de ustedes le mandan a hacer una biometría hemática antes de cada plasma rico en plaquetas? Les aseguro que nadie, pues por ahí de repente alguien, pero les aseguro que prácticamente nadie. Entonces, ¿cómo pueden saber que realmente tienen la capacidad de tener buen resultado? Por el otro lado, legalmente en México es sumamente político. Se pueden meter en un problema legal con COFEPRIS por tener la centrífuga, los frascos, los desechables, sangre, frascos de sangre. Es ilegal en México, doctores. Entonces, aunque ustedes me digan, ay, pero es que los dentistas o el otorrino o el doctor que hace la cirugía le pone factor de crecimiento, sí, pero es otro ámbito. Y COFEPRIS hace un poquito de vista flojita, ¿verdad? En ciertas situaciones, pero cuando nosotros lo estamos promoviendo para estética se vuelve más sensible el tema, ¿sí? Entonces yo les quiero decir que es ilegal y doctores, yo sé que es discutible, pero no lo discutan, así es. Es como decir, oigan, pues se tienen que poner el cinturón de seguridad. Oh, pero yo tengo libertad, ¿por qué me lo voy a poner? Bueno, pues es que legalmente ya te obligan a ponértelo, si no es multa. Entonces, así es, te guste o no te guste, te incomode el cinturón, te apriete el cinturón, te guste o no te guste, así es. Entonces, así es aquí en México, ¿de acuerdo? Entonces, si no tuviéramos otra opción, yo estaría tratando de resolver de cómo lo pudieran hacer. Pero como tenemos muchas otras opciones, ya no hay necesidad, doctores, ¿de acuerdo? Entonces, bueno,
De todas maneras voy a hacer una rápida proceso. Sí hay muchos estudios. Internacionalmente van a escuchar a gente decir, oye, pero yo escuché a un coreano y que lo aplica con plasma rico en plaquetas, y un estadounidense y un español. Pues porque no tienen todavía factores de crecimiento directo de células madre. No se los permite su regulación. Entonces ese es el motivo. Pero sí está bien estudiado. La verdad es que el plasma rico en plaquetas sí funciona y sí está bien estudiado. Entonces viene de las plaquetas. Se llama rico en plaquetas porque las plaquetas son las que aprovechamos para obtener los factores de crecimiento. Entonces simplemente lo que hacemos normalmente es obtener una serie de factores de crecimiento que son muchísimos. ¿Sí? Son muchísimos factores de crecimiento. Y estos los obtenemos a partir de las plaquetas. Lo que hacemos es aislar. Esta era una explicación en general de los factores de crecimiento. Los van a tener, yo se los voy a compartir. Pero insisto, no es mi punto el darle la clase de plasma rico en plaquetas, sino reforzar el conocimiento de los factores de crecimiento. ¿Sí? Y pues que realmente tiene utilidad en prácticamente todas las áreas de la medicina, porque lo que estamos promoviendo a través de los factores ya lo hemos visto hasta el cansancio, la fase de reparación. Entonces en cualquier lugar en donde requerimos una reparación, una angiogénesis, una modulación inflamatoria, pues las plaquetas nos van a ayudar. Para recordar en qué consiste, no para que lo hagan, sino para que sepan y sea algo cultural, pues consiste en la toma sanguínea, en la centrifugación del mismo y en la separación del plasma y de la sangre, en donde al mismo tiempo había una capa leucocitaria. Este tercio de aquí, si esto lo dividimos en tercios, el tercio que está aquí es el plasma rico en plaquetas, el tercio que está aquí es el plasma con pocas plaquetas y el tercio que está arriba es el plasma sin plaquetas, ¿de acuerdo? Entonces el que teníamos que aspirar era introducir una aguja y aspirar lo que era, metíamos una aguja y hasta acá y aspirábamos un tercio del plasma y así obteníamos un concentrado de plaquetas. Después venía una centrifugación y había mucha discusión sobre cuánto se tenía que centrifugar. La realidad es que en la actualidad se recomienda alrededor de 3000 revoluciones, pero pues miren doctores, pues insisto, pues ya no tiene mucho caso. Esta era la instrumentación, ligadura, pues algún tipo para aspirar la sangre y sus frascos. Normalmente se usaban frascos de tapón azul, ¿sí? Que contenían citrato de sodio, o podían usar heparinizados. Esto era para que la sangre no se coagulara, si no, pues ya no lo podían usar. Y en parte también quise dar este tema porque había un doctor, ¿no?, que comentó que les dije que se está haciendo ¿cómo se llama? Que se está haciendo el cross y decía, y me hago PRP. O sea, todavía está haciendo esto cuando podría estarse aplicando células madre o factores de crecimiento provenientes de células madre, ya de otra manera, ¿sí? Y en este caso, y con microneedling sobre todo, le iría mejor todavía. Entonces, esas plaquetas anteriormente las activaban con gluconato de calcio o con cloruro de calcio. Pero en la actualidad ya no hay necesidad porque los últimos descubrimientos de una doctora en Estados Unidos, por ahí tengo el video, se dieron cuenta de la capacidad que tiene la piel de liberar calcio intracelular al espacio extracelular con una lesión por mínima que sea. Entonces, lesiones pequeñísimas y se le liberan 2 olas de calcio. Entonces ya no hay necesidad de estar agregando calcio. Y estamos basados en evidencia, ¿sí? Entonces, pues teníamos el paciente, obteníamos su sangre, centrifugamos. Esta es una centrífuga que yo siempre platico, que giraba como a 7000 y tantas revoluciones. Decía yo que parecía que volaba. Y aún así obtenía un excelente centrifugado. Vean mi centrifugado. Y ahí teníamos nuestros tercios. 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios. Y siempre había el botón leucocitario, aquí miren, blanquito. Inclusive aquí lo estoy aspirando, aquí se ve, este es el botón leucocitario, nada más para que lo vieran. En ocasiones aspirábamos ese tercio y se nos iba un poquito de factor hemático, pero no pasaba nada. Y finalmente eso pues se aplica en la piel. Yo recomiendo aguja, anteriormente lo hacía yo con cánula, pero posteriormente, por esto que les digo de la activación de calcio, inmediatamente cambié aguja.
es más doloroso, tienen más moretones, pero activan la liberación de calcio. Y yo no sabía si la cánula era un suficiente estímulo para liberar calcio, por eso esto lo dejé de recomendar, ¿sí? Y ahí está. Entonces, existen instrumentos inclusive explícitamente hechos para esto, pero son muy difíciles de conseguir y muy costosos. Tienen diferentes utilidades, la estética, el capilar y articular. Yo lo usé muchísimo en articular, la verdad es que el efecto era extraordinario. También se podía hacer esto, ¿sí? Que era un plasmagel ahí. Entonces este plasmagel se podía colocar colocando heparina y luego se colocaba en zonas ulceradas, por ejemplo. Y este plasmagel también se puede generar en calor, cambia el color, ya no tiene factores de crecimiento, se han degradado, pero la primera propuesta es que se usara como un relleno. Honestamente les digo que genera muchísima inflamación y no dura prácticamente nada, entonces cayó en desuso. Incluso los que más hablaban de que sí funcionaba, ni ellos lo siguieron utilizando. Actualmente es muy raro escuchar de esto. Y quien lo usa, simplemente quien se los promueve, nada más se los promueve como tratando de actualizar, ¿no? De decir, esto es muy actual, pues es viejísimo y no funciona, y nada más para vender a lo mejor una capacitación. Pero la verdad es que no tiene duración e inflama mucho, ¿sí? Había ciertas indicaciones como todo, pero ¿qué no hacía? Las plaquetas, pues no quita arrugas, mejoraba la calidad de la piel, eso sí, no quita pigmentación, no es solamente una monoterapia y no incrementa el sistema inmune, pero sí revitalizaba muy bien, sí regenera los tejidos, sí genera angiogénesis y sí produce colágeno. Pero doctores, esto lo podemos hacer actualmente con células madre y con factores de crecimiento provenientes de células madre y con factores de crecimiento de tipo péptidos, con excelentes resultados. Entonces ya no hay necesidad, ¿sí? Porque al final tenemos que considerar el estado de salud del paciente, ¿de acuerdo? El estado de salud del paciente. ¿Bien? Muy bien, bueno, esto era como lo aplicábamos en rodilla y en hombro. ¿Qué es el AP? Pues son factores de crecimiento. No es cierto que son células madre, doctores, no son, ¿de acuerdo? Son factores de crecimiento, para que no se vayan por ese lado. Pero los factores de crecimiento funcionan muy bien con el microneedling. Aquí lo malo de ellos que ponen aquí es que todos estos tratamientos que ustedes ven están aunados a microneedling. Entonces la pregunta es, ¿esto resultado es por microneedling o por factores de crecimiento? Al igual que esto, ¿no? Pigmentación. Además, el tiempo de tratamiento pues es equivalente a la despigmentación. Entonces, yo sí tenía un poco de duda de esto. Entonces, sí funciona muy bien. Para cabello funciona extraordinario. Sí, funciona muy bien. Miren, de hecho, este es el Stem Cell Serum. Este es el reporte. La verdad es que los factores de crecimiento funcionan extraordinariamente bien. Vean el Stem Cell Serum. Todos los factores de crecimiento que contienen, pero no son factores de crecimiento provenientes de células madre. Son factores de crecimiento de péptidos, pero insistiendo, no por eso demerita mucho, ¿ok? Funcionan extraordinariamente bien. Además de que se pueden aunar, estos factores de crecimiento se pueden aunar al dermagel, no al Stem Cell Serum, porque el dermagel es Stem Cell Serum y este es el dermagel directo. Vean todo lo que contiene. Contiene más factores de crecimiento, contiene aminoácidos, contiene minerales, contiene coenzimas, contiene ácidos nucleicos, contiene agentes reductores y la verdad es que va extraordinariamente bien. Contiene péptido de cobre, miren, tiene péptido de cobre, es fantástico, esto del péptido de cobre es fantástico, ¿sí? Coenzimas, minerales, aminoácidos, está súper completo, doctores. Vean el SR, ¿sí? El SR contiene también vitaminas, aminoácidos, minerales, nuevamente péptido de cobre, ¿sí? Entonces funciona muy bien. El Vita era el producto que anteriormente usaba yo para factores de crecimiento, era de los primeros que había, pero lamentablemente pues ya no existe, ¿sí? Y muchos estudios, vean aquí Gencel, que muchos utilizan. Esta es una de las cosas que yo les decía, miren, aquí tiene factores de crecimiento bioidénticos, pero tiene vitamina C. Entonces de pronto decía yo, híjole, ¿y qué funciona, la vitamina C o el factor de crecimiento? Aquí está el de crecimiento de pelo. Entonces dice, factor de crecimiento y
zinc, selenio y biotina, ácido fólico y pirofosfato férrico. Y yo les he dicho a los doctores que lo utilizan, que por cierto les ha ido muy bien. Con Hensel es muy bien. El problema es que este producto pues está un poco costoso y lo que hace es que tiene nutrientes y factores. Y yo les he dicho, bueno, ¿y por qué no compran dos productos? Un producto muy concentrado en factores de crecimiento y un producto muy concentrado en nutrientes. Porque les sale muchísimo más barato y tienen más del doble de producto y les sale menos de la mitad. Entonces la verdad es que no tiene mucho caso. Yo no le veo mucho caso en lo personal, la verdad. Pero les va bien, ¿eh? Sí les va bien, pues ya lo tienen listo. Pero yo vuelvo a mi reflexión. Ustedes deciden, cada quien decide. Y bueno, también de Hensel existe ese. Después, más adelante les paso, me van a compartir los datos de los productos complementarios, no solo de Hensel, de CB Cells, de Stem Health, para que tengan una opción terapéutica y que vean que nosotros no tenemos tampoco una inclinación a que a fuerzas compren lo de aquí. No, yo les traigo un mejor costo, un excelente producto, observado, vigilado por mí y del mismo laboratorio. No agarro cualquier laboratorio. La verdad es que créanme que funcionan muy bien y siempre lo hacemos para beneficio de ustedes. Entonces, pues considérenlo. ¿Sí? Miren, 8 semanas la pigmentación reduce y esto es 0.3 milímetros. Eso es con el microneedling. Protocolos lo van a tener, doctores, pero ya hay que actualizar esto. Esto ya es un poquito viejo y hay errores en la profundidad. Entonces no le hagan caso a esto. Me lo voy a saltar porque eso sí ya... Esto me lo voy a saltar porque este tema ya de tricología, ahí lo vemos con mucho más paciencia. ¿De acuerdo? Muy bien, doctores. Déjenme ver si hay alguna duda. ¿Me puedes poner a mí? Sí. Déjenme ver si hay alguna duda. Ok, aquí no hay. Híjole, se me hace que ya los dormí, doctores. Como siempre, cuando no veo preguntas me preocupo porque digo, ay caray, se me hace que ya los dormí. ¿Sí? Les dije que ahorita al final iba a dar la información que estuve dando al principio y que se cortó. ¿Sí? Simplemente era muy sencillo. Tenemos varias prácticas en un mes. Tenemos la práctica de microneedling, que se puede hacer cualquiera, porque pueden seleccionar desde 0.25 milímetros simplemente con una revitalización, o a lo mejor uno de ustedes tiene, ¿cómo se llama? Algunas cicatrices, pues lo trabajamos. Además les tengo una noticia hablando de microneedling. También vamos a tener un equipo de microagujas con radiofrecuencia. Entonces ese equipo, se los explico ese día cómo funciona el equipo, cómo funciona la radiofrecuencia y cómo funcionan las microagujas. Entonces ustedes van a poder decidir, pues no, yo me lo quiero hacer con las microagujas y la radiofrecuencia, pues se lo pueden hacer. O pueden decidir, no, sabes que es muy fuerte, o duele, o me da miedo, o no está indicado, pues está el microneedling, ¿va? Eso se lo puede hacer quien sea. Aparte de eso, se puede hacer quien sea la parte que vamos a ver mañana, que es la criocirugía. Ustedes con la criocirugía se pueden quitar cualquier lesión, no importa que se hayan hecho microneedling o radiofrecuencia con agujas, porque a lo mejor tienen una verruga ahí, o tienen un nevo, o tienen un lunar con un pelito ahí, pues bueno, se lo pueden quitar. Entonces vamos a tener esa posibilidad de la criocirugía. Además, otra pequeña sorpresa, no solo van a poder remover lesiones con criocirugía, también van a poder remover lesiones con plasma, o sea, con pluma plasma, con plasma pen, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver mañana. Y independientemente de eso, recuerden intentar ver si alguno de ustedes no se quiere hacer microneedling y se quiere hacer un peeling medio. Que recordar que para peeling medio les recomiendo usar TCA, nomelanfenol, resorcina, y con eso podemos trabajar acné, revitalización. Y si tienen algún candidato para hacer un peeling profundo que requiera sedación, pues nada más les encargo los candidatos. También si tienen candidatos para peeling medio o para acné, mándenme los candidatos para ponernos de acuerdo en la forma de preparar la piel y que ese día podamos tenerlos. Si un grupo tiene un candidato de acné y vamos a hacer resorcina y los demás no, lo vamos a filmar para que quede ya grabado y que quede la evidencia y que puedan ver cómo se aplica. Si vamos a hacer un peeling profundo, pues nuevamente lo grabamos. De hecho, creo que tenemos grabado algunos peeling profundos, no recuerdo. Sí. Entonces, a lo mejor los podemos ver ese día o vemos si se los podemos montar para que vayan viendo lo que es un peeling profundo con sedación. ¿De acuerdo?
Entonces, pues eso es lo que les dije al principio y que se había trabado. Entonces, doctores, hoy vimos peeling medio y profundo y vimos microneedling. También repasamos brevemente el plasma rico en plaquetas, pero insisto en que esto lo vean de manera cultural porque lo siguen promoviendo, lo siguen viendo por ahí. Entonces, pues yo mi recomendación es que hagan un lado y se quiten de problemas. No hagan plasma rico en plaquetas, no que sea malo, no es malo, pero tenemos tecnológicamente ya cosas mejores, ¿va? Déjenme volver a ver si no hay más preguntas y no voy a dar por terminada la clase. Dice, ¿y si recomienda el dispositivo Dr. Pen? Me imagino que te refieres al Dr. Pen original. Yo personalmente, es una opinión muy personal y que me disculpen pues todos los que no estén de acuerdo conmigo, yo la verdad es que no creo que valga la pena. Justamente los que tomaron el taller de Mesoaesthetic, también se los digo, con todo respeto que merece el laboratorio y todo, yo estaba ahí viendo el instrumento que usaron ahí con Mesoaesthetic. La verdad es que van a trabajar con un instrumento, híjole, yo me atrevo a decir igual, o sea, prácticamente igual. Si lo ponen a un lado el otro, no ven ninguna diferencia y los precios son radicalmente diferentes. Entonces, el Dr. Pen tiene algunos instrumentos que te quieren promover interesantes. Yo la verdad, y perdón por lo que voy a decir, pero inclusive se me hace que la atención de los distribuidores no es buena, ¿sí? En primer lugar, ¿sí? Pero en segundo, lo que te ofrecen, más por ejemplo, ciertas puntas de ciertas características, no te hace la diferencia. Y el costo es muy elevado, ¿sí? Si tiene registro COFEPRIS, te vale la pena. En ese caso yo te diría, si quieres invertir en un producto de mayor costo, de mayor calidad, ¿por qué no buscas el que tiene registro ante COFEPRIS? Y ese es el de Sesderma, el Nanopor, ¿sí? Entonces el Nanopor tiene registro de COFEPRIS, pues mejor que tu dinero esté invertido en algo en donde tú digas, pues no tengo broncas de COFEPRIS. Y no quiere decir que las otras lo tengan, ¿eh? Yo no conozco a nadie que dice, ¿qué crees que por culpa de la pluma me están cerrando? No, hombre, nadie, ¿sí? Es un instrumento y puedes justificar tu capacitación y todo, ¿no? Pero si quieres tener uno autorizado para estarlo anunciando, pues bueno, puedes tener el Nanopor. Entonces mejor invierte el mismo costo o incluso menos por un producto autorizado por COFEPRIS, que es el Nanopor. Yo preferiría eso. La verdad no lo dudaría que el Dr. Pen. Aparte, de verdad no vas a sentir una diferencia. Tengo un amigo en Tijuana que compró el Dr. Pen original y le dije, ¿qué tal? Dice, no hombre, usamos los otros. ¿Y cuáles son los otros? Pues los más económicos. Yo también tengo el Nanopor y creo que el Nanopor no lo he sacado de su maletita porque tiene una maletita muy coqueta. Está muy bonito el equipo, la verdad es que sí. Y el nuevo Nanopor ya no está tan bonito como el de antes, ¿eh? Ya no tiene esa infraestructura. Y yo creo que yo no lo he usado. La verdad es que yo creo que no lo he usado yo creo que unos 4 años. No ha salido, ¿sí? Sigue ahí. Es más, ya ni sé dónde está, ¿sí? Pero el que más uso son los que vamos a utilizar aquí. Ya los conocerán. No te preocupes. El PRP no va a venir en examen. No va a venir en examen. A ver, vamos a ver otra pregunta. ¿Alguna tabla de profundidad según el padecimiento? Es la que quiero actualizarles, doctores. Se las voy a actualizar. Porque la tabla que tengo yo aquí, que me pasé muy rápido, viene con profundidades más agresivas. Pero en forma general, ya lo dije. Revitalización, menos de 1. O sea, 0.25, 0.5. Revitalización leve, pues esos son procedimientos que se ponen eritematosos y ese mismo día se recuperan, ¿sí? Regeneración del tejido, o sea, ya suavizar arruguitas, que se vea más profundo, ya llegan a 1 milímetro a 1.5. Tratamiento de lesiones, por ejemplo, cicatriciales, más de 1.5 a 2. Pero yo se los voy a actualizar, doctor, ¿sí? Los puedes buscar y seguramente vas a encontrar, pero se los voy a actualizar de manera simple. Claro, ya lo comentaste, en ojera supongo que es menos profundo. Por supuesto, en ojera tú sabes que la piel es más delgada y qué bueno que lo dices porque te fijas, no necesitas hacerle caso a una tabla. Necesitas conocer la anatomía. Y si no conoces la anatomía, pues tienes una capacidad diagnóstica y de exploración. Entonces tocas el párpado
y pues es súper delgadito. Entonces ahí vas a usar punto 25 y vas a hacer muy poquitos pases, ¿va? Muy bien, doctores, pues nada, no me queda, entonces ya no veo preguntas, pero si hay más preguntas las dicen y en la noche se las voy respondiendo. Voy a tratar de irles subiendo algunos artículos y algunos videos para cualquier duda del día de mañana. Mañana nos toca criocirugía. Si vamos en tiempos, porque llevo muy buen ritmo en esta ocasión y no me ha faltado nada, las presentaciones son las mismas, doctores. Si llevamos buen ritmo, terminando criocirugía, pues terminamos tema, ¿de acuerdo? Si no termino, nos vemos el sábado. Pero el día de mañana yo tengo que suspender las clases cercanos de las 5 de la tarde. Tengo una reunión muy importante y no es importante para todos. Entonces, en este caso, pues yo lo dejo así a las 5, pero si no hemos terminado, nos vemos el sábado. Pero como nomás veo que falta criocirugía, creo que vamos a estar muy a tiempo. Pero ya vemos mañana, ¿de acuerdo? Mañana, si están de acuerdo, nos vemos a las 10 de la mañana. ¿Qué les parece si empezamos un poquito más temprano para poder terminar oportunamente? ¿Va? Bueno, pues nada, déjenme ver si esta es pregunta. No. Alguien está escribiendo, me voy a esperar a ver la pregunta. Sí. Prácticamente veo esta pregunta y de ahí partimos. Dice, en la pigmentación post-escleroterapia se recomienda... Híjole, doctor Stephanie, muy buena pregunta. Nunca la había considerado y no te puedo decir que no. La verdad es que suena muy interesante. Yo creo, nunca lo había pensado, muy buena tu pregunta. Yo creo que sí. Nada más es el microneedling y el objetivo es pues el drug delivery, el penetrar una sustancia que va a ir removiendo muy rápido esta pigmentación. Entonces ya de ahí podemos optar por todo lo que vimos de los que son quelantes. Y lo que estás haciendo es hacer que penetre más rápido. Así que te respondería que sí. Porque como no es una pigmentación producida por melanocitos, no tienes el riesgo de empeorarla. Entonces es una pigmentación por depósito de hierro. Entonces la respuesta, tras este análisis mental que hice por tu pregunta, yo lo haría sin temor. Entonces, muy bien, doctora. Excelente. Bueno, pues no hay más preguntas, doctores. Si llegara a haber preguntas, les encargo mucho hacerlas y pues yo procuraré responderlas, ya sea ahorita al atardecer, noche o el día de mañana que nos veamos, pues me dedico a responder todas las preguntas para que queden grabadas. ¿Sale? Pues nada, entonces nos vemos el día de mañana a las 10, ¿de acuerdo? No se les olvide, a las 10, por favor. Hasta luego, doctores.